Bienvenidos a The History Channel. Soy Juan Di Natale. Hay fragmentos de la historia ocultos en el corazón de las ciudades. Relatos escondidos que en realidad duermen frente a nuestros ojos en las plazas, esquinas, calles y monumentos urbanos. La ciudad nos está llamando porque siempre hay una historia escondida en la jungla de cemento. Y hoy vamos a descubrirla. Es una sala de aislamiento. La tortura era en esta sala, por lo menos a mí me la hicieron en esta sala. Le dijo, bueno, voy a inventar una casa que sea giratoria. Es un pedacito de la Torre Eiffel. Ella muere por la cantidad de hijos que tiene uno tras otro. Se lo contrató para embalsamar a Eva Perón. Se calcula 400 cabezas de niños y ancianos que murieron en la epidemia de cólera. La ciudad de Córdoba se encuentra en la región central de Argentina. Con más de 1 millón de habitantes, es una de las principales metrópolis del país. Fundada en 1573, fue un punto estratégico del Virreinato del Río de la Plata, donde se instaló una importante congregación jesuítica que impulsó el desarrollo social y arquitectónico de la ciudad. Su centro fue declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad por el gran valor testimonial de sus construcciones. Comenzamos nuestro recorrido aquí, en esta transitada avenida cordobesa. Bajo nuestros pies podría haber un subterráneo, pero hace pocos años obreros de una empresa telefónica se encontraron con algo más. Una construcción enigmática vinculada a los orígenes de la ciudad. En este momento estamos en un lugar llamado Cripta Jesuítica del Noviciado Viejo. La construcción data aproximadamente del año 1700. Luego de la expulsión de los jesuitas, en 1767, esto queda como tierra de nadie, como todos los bienes de los jesuitas. Con el tiempo, el sitio pasó a manos de la Orden de los Padres Betlemitas, hasta que en 1820 cumplió una función impensada cuando una gran peste azotó la ciudad de Córdoba. Viene la epidemia de cólera, entonces todos los enfermos terminales de cólera fueron enterrados en este lugar. Y allí cumple el rol recién de cementerio, digamos. Es decir, hay muertos enterrados, pero no jesuitas. Como cripta jesuítica nunca se llegó a usar. En 1920, el intendente de la ciudad, Emilio Olmos, aspiraba a la presidencia del país, y entre sus proyectos se encontraba la postulación de Córdoba como capital argentina. Entonces este señor Emilio Olmos comienza tomando la calle Colón para transformarla en la primera avenida, porque él continuaba con esa idea de que nuestra ciudad fuera la capital. Se demuele, digamos, todo el lado norte de la calle Colón. Cuando llegan a esta esquina de Rivera Indarte y la calle Colón, estaba la bóveda de la cripta, que salía 1,50 m, dicen, fuera de la superficie. Cortan esa bóveda y pasó la avenida Colón por sobre nuestra cripta. La construcción jesuítica subterránea permaneció tapada por la avenida durante un extenso periodo. Pasan los años, muchos, hasta que en 1989 un grupo de obreros hacía un cableado de teléfono. Rompen y llegan a una profundidad de unos 2,5 metros.
Yo trabajaba en una agencia sobre la avenida Colón, al 151, y había una gran canaleta longitudinal en la que estaba trabajando la gente de teléfono. Y un día muy especial, fue muy especial en abril, se junta muchísima gente, preguntamos qué pasaba y todos decían, no, un señor de traje armó un escándalo, entró en la canaleta y dijo que detengan las obras. El hombre que alertó a los obreros y logró frenar sus actividades fue el doctor Rogelio Croce, un hombre apasionado por la arqueología. Rogelio Croce fue mi padre y bueno, fue quien en el año 1989 detuvo las obras. Casualmente pasó por esta esquina de Colón y Rivera y observó que en parte de esta excavación asomaba o se podía ver parte de un muro de ladrillos y calicanto. Y supo desde el primer momento que esto era la cripta jesuítica. Fue así como se descubre la cripta, un 16 de octubre de 1989. Cuando se descubrió la cripta, la ciudad de Córdoba no solo recuperó una historia olvidada, también salieron a la luz los misterios y leyendas que permanecían ocultos bajo la superficie. Estamos en un espacio que lo hemos bautizado las lágrimas de los jesuitas. ¿Por qué? Porque, como podrán ver, sale agua de los muros. ¿Dónde radica esto de las lágrimas? A veces sale de todo el muro, a veces de algunas piedras, no siempre del mismo lugar. En este momento estamos ubicados en lo que le llamamos el rincón o el espacio del pudridero. ¿Qué es el pudridero? Aquí había 3 restos de piletas. Estas piletas se colocaban los cuerpos desnudos o bien cubiertos por la mortaja, se los cubría con cal y algo de tierra y los huesos en un determinado tiempo quedaban limpios. Esos huesos eran llevados al osario y es donde se fundamenta que desde la epidemia de cólera todos los huesos o todos los muertos, que pasaron por el pudridero fueron a parar al osario. Resulta increíble que un monumento fundamental para la historia de Córdoba se encuentre debajo de una esquina por la que circula a diario una gran cantidad de gente que desconoce su existencia. Cientos de cordobeses pasan diariamente por la peatonal de la calle Rivera Indarte, que es una de las arterias tradicionales del centro cordobés, ignorando plenamente que debajo de esta intersección se encuentra una de las edificaciones jesuíticas más importantes y que se consolidó como el hallazgo de la República Argentina. En primer lugar, creen que es la entrada de un subte. Nosotros en Córdoba no tenemos subterráneo. Pero después descubren y se interesan, se sorprenden y se maravillan con lo que encuentran ahí abajo. El descubrimiento de la cripta devolvió a los cordobeses una construcción que es parte de su identidad, al igual que otro secreto subterráneo, ubicado muy cerca de allí, que al ser develado pasó a integrar el patrimonio de la ciudad. Nos encontramos en el Colegio Nacional de Montserrat, una institución fundada en el año 1687, donde a fines del siglo XVIII estudiaron algunos personajes históricos de la independencia argentina. En esa época ya se conocía su excelencia educativa y su orgullosa estirpe, pero muy pocos saben, hasta hoy, el calvario que padecieron muchos de sus alumnos en el subsuelo. Quienes inician el periodo de la historia de la institución del Colegio Nacional de Montserrat son los jesuitas. Después viene el periodo de los franciscanos, hasta que también se retiran los franciscanos, entra lo que se llama el clero secular. En la historia de la institución, indudablemente han pasado muchos hombres que han sido significativos en la vida política, intelectual y científica no solo de Córdoba, sino del país y de América.
Entre los egresados históricos del colegio se encuentran algunas de las personalidades más destacadas de la historia del país. Como por nombrar algunos, como José Paso, Derqui, el Gregorio de Anfune, que fue rector de la institución. Varios presidentes, ¿sí? Recuerdo en este momento a Nicolás Avellaneda. En el subsuelo, el Colegio de Montserrat guarda un secreto vinculado a los estudiantes que no lograban mantener un comportamiento acorde a los criterios educativos de la época. Hay 2 celdas que, según lo que está escrito, se les utilizaba para que los alumnos que tenían mala conducta o no andaban bien en los estudios reflexionaran y oraran para ver si mejoraban su calidad de vida. Los alumnos le llamábamos el pudridero. Es un lugar muy particular, es una sala de aislamiento. También le llaman una sala de reflexión, que es un lugar en donde el alumno que cometía algún desorden o alguna falta menor, no necesariamente mayor, lo mandaban a que reflexionara sobre lo que él había hecho, a efecto de que se corrigiera y, evidentemente, reparara si el daño había sido mayor. Se entra por una puerta muy angosta, tenemos este pasadizo, allá nos encontramos con una especie de asiento, que era el lugar donde el alumno se sentaba a reflexionar, posiblemente pensaba en las que se dice vulgarmente las macanas que había cometido, ¿no? Tenemos un reclinatorio para la rodilla, una rodillera de aspillera con maíz. ¿Para qué? Para que no sea cómodo la penitencia que él está realizando. No es lo mismo estar sobre un acolchado cómodo que estar sobre granos de maíz, ¿no? Este es el lugar en donde el alumno, de acuerdo al tipo de travesura que había hecho, se registraba permanentemente en un documento. Ese documento es este libro que vemos acá. Estamos viendo abril 19 del año 1894. Estamos a 113 años de la fecha, en donde viene el nombre y el apellido. No voy a dar el apellido porque una vez hay algún descendiente que se entera que su bisabuelo, tatarabuelo era medio travieso, ¿no? Pero hay apellidos muy significativos. En este caso lo que vemos es que este señor, que se llamaba Juan Cruz, cuyo apellido no viene al caso, por desorden. Después viene el tipo de pena que se le impone. Acá, casualmente, este es un registro muy duro, porque es un registro en donde se pone como pena la expulsión. Fíjense que hay chicos que tienen 12 años, hay otros que tienen 18 años, este señor Carlos M., otro apellido tradicional, por desaplicación. ¿Qué significa? Y que tenía malas notas. Las celdas del subsuelo permanecieron cerradas durante mucho tiempo y pasaron a ser parte de una leyenda, incluso para el personal docente que trabajaba en el colegio. Estaba abandonado porque no tenía acceso nadie, ni las autoridades. Yo hace 30 años que estoy en esta institución y como docente no podía ingresar a conocerlo, era toda una historia. Todo el mundo le hablaba, pero nadie lo podía ver. Esa era la diferencia. Ahora lo que se ha hecho es, no solo se habla, sino sí, ahí está. Entonces se entra a discutir cuál fue su finalidad. Al recuperar las celdas del Colegio Montserrat, la ciudad de Córdoba incorporó un nuevo espacio de gran valor testimonial a su patrimonio arquitectónico. Es un museo que está, de alguna manera, poniendo en valor la historia del Colegio Nacional de Montserrat. Cuando regresemos con Historia Secreta, conoceremos el enigma de una pareja que, a más de un siglo de su muerte, sigue luchando por mantenerse unida. Además, el caso de un médico que tuvo que ver con los cadáveres de Lenin y Mao Zedong, pero su obsesión fue mantener viva la imagen de Eva Perón. Esta es la Catedral de Córdoba. Aquí se recuerda a un general que participó en las luchas por la organización nacional
y a su mujer, su sobrina 23 años menor que él. Sabremos de su historia y de su lucha, aún muertos, por permanecer juntos. Esta catedral que tenemos aquí a mis espaldas es la iglesia más importante, por supuesto, de la ciudad. En la entrada de la catedral descansan los restos de un personaje muy importante para los cordobeses y para la historia de nuestro país, que es el general José María Paz. El general José María Paz, un destacado militar argentino que participó de las guerras civiles en la primera mitad del siglo XIX, no está solo en su mausoleo de la catedral cordobesa. Lo acompaña el gran amor de su vida. Lo que tenemos aquí a mis espaldas es el sarcófago donde se encuentran los restos del general José María Paz y de su esposa, su sobrina Margarita Güell. La historia de amor de General Paz con Margarita Güell empieza realmente cuando ella era muy chica. Ella lo admiraba profundamente y ella se había criado escuchando hablar del valor de ese tío que había peleado con el ejército de Manuel Belgrano, ese tío que casi había perdido la vida cuando lo habían herido en un brazo. Cuando llega en un determinado momento que él es muy joven y lo traen acá a Córdoba muy mal, porque en una pelea le han acribillado el brazo. Dicen que ella era muy chica, que va y le dice a él que ella lo único que quiere es crecer para cuidarlo. Y él se burla de ella y dice, pero miren la niña, ¿qué es lo que pretende? Que era una chica realmente muy pequeña todavía. En 1831, el general Paz fue entregado como prisionero al caudillo Estanislao López. Su reclusión, que se extendería por 9 años, comenzó en una cárcel de Santa Fe y continuó en una celda de Luján, en la provincia de Buenos Aires. La madre de él, que era muy anciana, y Margarita se toman una galera y empiezan a ir a verlo. Entonces empiezan a alegrarle la vida. Ella empezó a cuidarlo, a dedicarlo, le llevaba libros, tinta, papel, velas. A diferencia de lo que sucede en otras ocasiones, la relación de José María Paz y Margarita Güell se intensificó aún más durante la prolongada estadía del general en prisión. La chica, el primer día que sale de verlo a él, le dice a su abuela, que es la madre de él, yo me voy a casar con José María. El general Paz se niega totalmente pensando en la vida miserable que va a llevar ella. Y ella le dice que está absolutamente determinada a quedarse ahí y que más vale que se casen. Y él termina cediendo. En sus memorias dejó escrito, fue mi gran batalla perdida, la batalla contra Margarita, y la única que no me dolió perder. Finalmente, la pareja contrajo matrimonio el 31 de marzo de 1835, a las 2 de la tarde, mediante una ceremonia realizada a escondidas de las autoridades carcelarias. El casamiento fue, por supuesto, con esa historia, fue de novela. Se casaron en 1835, lo prepararon durante varios días. Un sacerdote amigo de la familia consiguió las dispensas, el permiso, porque eran tío y sobrina, y se casaron, simulando una visita, se casaron en la cárcel. Cuando llega el momento que vienen los guardias a decirle ya tiene que irse porque cerramos la cárcel, la chica dice que no, que se va a quedar porque está casada, y el sacerdote la apoya. Eso era una ley que existía, que la mujer podía vivir con el marido en la cárcel. Y se va a vivir con él. Queda embarazada, tienen el primer nene. La reclusión del general Paz durante 9 años y su posterior presencia en diversos frentes de batalla causaron grandes complicaciones en la vida conyugal y familiar de la pareja. Prácticamente hay 2 momentos en los cuales ellos se puede decir que como matrimonio, como familia, viven en paz, que son esa estadía con la ciudad por cárcel en Buenos Aires, que son unos pocos meses, y luego, mucho más adelante, ya cuando ella va a morir, que viven en Brasil. Ella muere por la cantidad de hijos que tiene uno tras otro. Ella muere después de nacer su 8º hijo a los 33 años y él decide volver a la Argentina. José María Paz murió en 1854, tras sufrir graves complicaciones de salud y expresar una última voluntad: ser enterrado en Córdoba, junto a su mujer, cuyos restos se encontraban en Brasil. Acá deciden hacerle, los grandes hombres del momento deciden hacerle un mausoleo y lo quieren enterrar,
pero no quieren enterrarla a ella junto con él, porque la iglesia no quería aceptar que se enterrara a Margarita en el mismo cajón que él. Hasta que finalmente, a mitad del siglo XX, deciden dejar que ella y él descansen en la catedral, en ese mausoleo. Tras una larga espera, el 22 de abril de 1958 fueron trasladados los restos de Margarita Wilde hasta la ciudad de Córdoba, y la pareja finalmente logró reunirse para siempre. Después de muertos, esta pareja que se amó tanto tuvo que seguir luchando por lo menos unos 70 años para poder encontrarse juntos. Lucharon muchísimos años para estar juntos hasta que lo consiguieron en vida. Y después de muertos también lucharon muchísimos años para estar juntos, pero bueno, desde 1958 están juntos aquí en la Catedral de Córdoba. Los restos del general Paz y Margarita Wilde se honran en el mausoleo de la catedral. Curiosamente, en otro lugar de la ciudad, se rememora una destacada personalidad que dedicó su vida a trabajar con restos humanos. A pocas cuadras de la catedral se encuentra el Museo Anatómico del Hospital de Clínicas, donde durante 7 años trabajó el profesor Pedro Ara, el encargado de embalsamar el cuerpo de Eva Duarte de Perón. Nos encontramos situados en la sede del Museo Anatómico Pedro Ara, perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es el resguardo científico de un patrimonio que ha sido el legado, yo diría que fundamental, del paso de un ser humano excepcional como fue el profesor doctor Pedro Ara Sarria. Pedro Ara nació en España, donde se recibió de médico. Luego completó sus estudios en Viena y se perfeccionó en técnicas de conservación anatómica, especialmente en la denominada parafinado. En 1925 llegó al Hospital de Clínicas de Córdoba y realizó su primera experiencia de este tipo en el país, surgida de manera muy curiosa. El doctor Ara venía todos los días a dar la cátedra y veía siempre un mendigo que dormía acá en las escalinatas y un día lo vio muerto. Cada mañana que ascendía por esas escaleras le decía: tío, cuando te mueras te voy a embalsamar. Cuando esta persona fallece, en las salas del Hospital de Clínicas todo el mundo conocía estas expresiones de Ara y obviamente le traen su cuerpo y él realiza su primer preparado en una pieza mayor, digamos, de tamaño, ¿no? Aquí se inicia este primer experimento, llamándolo científicamente, con la cabeza de viejo, y de allí él ya toma la seguridad y la confianza de que lo puede aplicar en un cuerpo entero sin ninguna limitación. Esta es la primera pieza que realiza el profesor Ara a su llegada aquí a Córdoba, a la Argentina. Uno lo ve indemne desde el punto de vista exterior, pero tiene su cerebro, tiene sus arterias, tiene sus venas. Todos los elementos íntegros de la anatomía están conservados en esta preparación. Si usted lo observa con detalle, parece que está durmiendo. Se observa el color de la piel, la brillantez de la misma, la expresión de toda su fisonomía. Pedro Ara realizó nuevas tareas de parafinado que lo llevaban a perfeccionarse cada vez más en la técnica y a adquirir un gran renombre internacional. Es consultado en primera instancia con motivo del fallecimiento de Vladimir Lenin en el año 1924, que es en la historia de la medicina el primer cuerpo entero que es sometido a la técnica del parafinado. No realiza él la preparación directamente, pero él, con motivo de su formación en Viena, es consultado sobre esta cuestión. En 1932, Pedro Ara sintió que su ciclo en el Hospital de Clínicas estaba cumplido y decidió regresar a España. En 1940 regresó a Argentina, como agregado de la Embajada Española en Buenos Aires. Y ahí estuvo cerca de 20 años en la Argentina, en donde ocurrió el fallecimiento de Eva Perón. Como era el hombre más famoso en materia de embalsamamientos que había en el mundo, se lo contrató para embalsamar a Eva Perón. Al fallecer María Eva Duarte de Perón, Ara es inmediatamente convocado
para aplicar la misma técnica del parafinado en el cuerpo de la señora de Perón. Le habilitan en lo que era el edificio original de la Confederación General del Trabajo en la ciudad de Buenos Aires, un piso completo donde solamente él entraba. Había una antesala donde le depositaban todos los elementos que él solicitaba, pero nadie más ingresaba a esa sala. Ara retornó a España y permaneció allí hasta 1973, cuando regresó a Argentina, donde falleció pocos meses después, dejando un legado incomparable en materia de conservación anatómica. Esta técnica es utilizada en el cadáver de Mao Zedong, en China, que es el último dato que tenemos de referencia de un cuerpo entero conservado con la técnica del parafinado. Es como la expresión de la perduración en el tiempo de la fisonomía humana de aquellos líderes que en su momento fueron paradigmas de una sociedad determinada, ¿no? Si el fuego no lo ataca, miles de años de generaciones podrán decir los seres humanos del siglo XX o del XIX tenían estas características antropológicas. Más adelante develaremos los secretos de dos obras arquitectónicas construidas con el mismo material que la torre más famosa del mundo. Además, conoceremos la historia de una singular vivienda a la que siempre llega el sol. Estamos frente a la Vuelta al Mundo, ubicada en pleno barrio de Nueva Córdoba. Mucha gente transita a diario por aquí. Muy pocos saben que esta es una de las construcciones firmadas por uno de los más grandes ingenieros de todos los tiempos. Estamos presentando uno de los símbolos más importantes del barrio de Nueva Córdoba, del Parque Sarmiento, como es la magnífica rueda, la Vuelta al Mundo, la rueda monumental, como se la llamaba a comienzos del siglo XX. Esta rueda perteneció o fue elaborada en los talleres de Gustave Eiffel. Si nosotros la miramos detenidamente, nos vamos a dar cuenta de que es un pedacito de la Torre Eiffel. La rueda de Eiffel no siempre estuvo en Córdoba. Su destino original había sido la provincia de Tucumán, donde formó parte de un gran evento organizado por las autoridades locales. Tucumán se preparaba para festejar el aniversario de los 100 años de nuestra independencia. El lugar de las grandes celebraciones fue la ciudad de Tucumán y allí, desde el gobierno de Tucumán, se compró a la fábrica de Eiffel esta rueda, Vuelta al Mundo, que duró muy poquitos años en Tucumán, porque fue precisamente para eso, simplemente para celebrar los 100 años de la independencia. Y fue entonces que dos cordobeses, una iniciativa privada simplemente, la compran, hacen trámites y se la venden al gobierno provincial. Y el destino final fue aquí, en el zoológico, en la Barranca Mayor del Parque Sarmiento. La instalación de la rueda de Eiffel en el Parque Sarmiento, una extensa zona arbolada que se ubica en el centro de la ciudad, fue un verdadero suceso para los cordobeses. Que llegara esta rueda a la ciudad fue revolucionario. Había colas de gente para poder usarla, tenía 23 metros de diámetro, con 20 carros, carruajes o cazuelas, estaban construidas de hierro y de madera. Tenían una capacidad para albergar 6 personas cada una de las cazuelas y a lo largo de 20 minutos daban la vuelta y conformaban uno de los entretenimientos más simpáticos para todos los cordobeses. La rueda de Eiffel funcionó en el Parque Sarmiento desde 1918 hasta la década del 70. Pero no es la única pieza diseñada por el famoso ingeniero francés que conserva la ciudad. En el barrio San Vicente hay un antiguo chalet que también lleva su marca. La casa que nosotros vemos aquí ubicada precisamente se instala en el año 1922 por encargo, y la particularidad es que se la trae en barco y la casa tiene 2 habitaciones arriba, 2 abajo y está íntegramente revestida. O sea, nosotros la vemos actualmente por fuera y es totalmente hierro, pero por dentro no se nota que es una casa de hierro. En realidad, creo que lo hemos recordado al chalet de San Vicente hace un par de meses, simplemente porque se está por vender.
Los herederos no saben cómo conservarlo, es bastante difícil de conservación, y los vecinos han querido protegerlo. El origen del chalet de Eiffel pasa desapercibido para una gran cantidad de cordobeses, tal como sucede en la actualidad con la Gran Rueda ubicada en el Parque Sarmiento. Para los cordobeses en general, la vuelta al mundo, que es como la conocemos nosotros, y sobre todo para los más jóvenes, casi que no existe. No se le da la importancia porque no está inscripta tampoco en un listado de monumentos históricos para ser conservados. Aunque estas singulares piezas fueron olvidadas, permanecen en la ciudad como el legado irrefutable de uno de los ingenieros más destacados de la historia universal. Todos sabemos que Carlos Gustave Eiffel fue uno de los ingenieros más importantes del mundo, me atrevo a decir. Fue asociado siempre a todas las construcciones realizadas con hierro. Y por suerte en Argentina tenemos el orgullo de decir, en Córdoba también existen testimonios de la obra de Gustave Eiffel. La rueda del Parque Sarmiento y la casa del barrio San Vicente cayeron en el abandono. Por el contrario, otra vivienda de la ciudad fue recuperada y trasladada de su lugar original para evitar su demolición. A pocas cuadras del Parque Sarmiento se encuentra el Museo de la Industria, el lugar donde se conserva uno de los diseños arquitectónicos más arriesgados de la ciudad. La ubicación de esta casa original era en el barrio de Nueva Córdoba, en esta ciudad, en la esquina de las calles Paraná y San Lorenzo. Cuando la casa se instaló en Nueva Córdoba, prácticamente era la única casa en la manzana y en todos los alrededores. Cuando en abril de 2004 la casa fue trasladada, los vecinos que presenciaron el suceso no entendían por qué se otorgaba semejante importancia a la que parecía ser una simple vivienda de forma circular. El traslado demoró 2 días, se hizo a partir del mediodía, del día 23 de abril, desde el barrio Nueva Córdoba hasta el barrio General Paz, que se encuentra el museo. Traer la casa hasta el Museo de la Industria fue toda una odisea, porque a través de una empresa especializada con unos camiones también especiales para esto, fue levantada, fue montada y se trajo a través de las calles de la ciudad de Córdoba hasta acá. Y llegó perfectamente y bueno, y se está instalando, se está terminando de instalar acá en el Museo de la Industria. Construida con ladrillos huecos, sin ningún tipo de estructura antisísmica, o sea, que es prácticamente un castillo de naipes lo que se trasladó. La gran mayoría pensaban que era una casa redonda. Desconocían de que aparte era giratoria. El particular inmueble, construido en base a una idea revolucionaria y de antecedentes escasos, fue creado por Abdón Saade, un inmigrante de origen sirio dedicado a los negocios. Saade llegó a Argentina y a Córdoba a principios del siglo XX. Bueno, él fue un gran comerciante textil, muy importante, pero él tenía una vocación, y su vocación era la ingeniería. Él no tenía estudios de ingeniería, pero realmente era un autodidacta. Él tenía este pensamiento, dijo, bueno, voy a inventar una casa que sea giratoria, para que esta casa, ¿no es cierto?, pueda estar de acuerdo a la conveniencia de los vientos, al sol. Tan es así que, por ejemplo, en su pensamiento estaba que esto se podría llevar, digamos, para hoteles, para edificios. Él comienza la construcción en el año 47 y se inaugura el 10 de julio de 1951. Abdón Saade falleció en 1954, por lo que pudo habitar la vivienda y disfrutar de su original invento solamente durante 3 años. El invento fundamental es que esta casa gira en sus 360 grados y todos los servicios están funcionando. Ese es el verdadero invento. Nos encontramos en este momento en la sala de máquinas de la casa giratoria, donde podemos ver cómo se alimentaba la luz que llegaba desde el exterior al interior de la casa giratoria. Acá nosotros podemos ver una serie de serpentinas, ¿no es cierto?, de cobre, por la cual, ¿no es cierto?, acá
vienen unas escobillas. Esas escobillas están siempre en contacto y por más que la casa gire, mantiene el fluido eléctrico permanente dentro de la casa. El sistema de agua corriente ingresa por el interior de esta columna, entra por el centro, ¿no es cierto? Y de ahí se distribuye a lo que es los tanques de agua y de ahí baja a los baños. El sistema de cloaca lo hace a través de esta boca de desagüe de cloaca, que acá viene una tapa que gira constantemente con el desagüe y lo que permite que dentro de un recipiente caiga el líquido cloacal y luego lo descarga normalmente como se descarga cualquier sistema sanitario al pozo séptico. Como podemos ver, el sistema de apoyo, ¿no es cierto?, está hecho sobre rieles curvados, ¿no es cierto?, que forman un círculo, en este caso el círculo interno, donde hay 4 ruedas de ferrocarril, y el círculo externo, donde hay 14 ruedas de ferrocarril. Nos encontramos en este momento en el dormitorio principal de la casa. Esta palanca se acciona hacia un determinado lado y la casa gira en ese sentido. La casa demora en girar completamente sus 360 grados alrededor de 1 hora. Y bueno, tenemos anécdotas que nos cuentan que mi abuelo, por ejemplo, él a veces tenía invitados y picarescamente ponía en marcha la casa para que fuera girando y la gente no se da cuenta. Ahora, en esa lentitud no es porque no pudiera girar más rápido, se podría hacer más rápido, pero él lo había hecho ex profeso para que justamente las personas que estuvieran adentro no tuvieran ningún tipo ni de mareo ni ningún inconveniente, ¿no? Gracias a la donación de la vivienda, realizada por los herederos de Saade al Museo de la Industria, los cordobeses cuentan con esta sorprendente pieza arquitectónica, que hasta hace un tiempo atrás permanecía escondida entre los grandes edificios construidos a su alrededor. Profesionalmente siento una gran satisfacción de haber preservado este patrimonio arquitectónico de la ciudad de Córdoba y de Argentina, de evitar de que se demuela y de que en muy poquito tiempo vuelva a girar en las mismas condiciones que lo hizo en su lugar original. Yo puedo asegurar que son muy pocos los cordobeses que realmente conocían que aparte de ser redonda, esa casa era giratoria. Al regreso en Historia Secreta descubriremos los recuerdos trágicos que un tradicional edificio de la ciudad de Córdoba conserva en su interior. Nos encontramos en el Cabildo de la ciudad, construido entre 1588 y 1784. Aquí transcurrió gran parte de la vida política cordobesa a lo largo de la historia. Pero lo que pocos saben es que sus muros también fueron testigos de circunstancias relacionadas con el encierro y el dolor. El Cabildo ha tenido una historia complicada como la misma historia de Córdoba. Ha sido complicada, épocas en que era cabildo, épocas en que era sede del Ejecutivo Provincial, épocas en que era central de policía, incluso en las catacumbas del mismo cabildo están las celdas de la época de la colonia. El edificio del Cabildo se comenzó a construir en 1588 y fue terminado en 1785. Con el tiempo, se convirtió en el centro de las actividades civiles de la antigua Córdoba, pero su verdadera historia comenzó a ser descubierta recién a fines del siglo XX, con el plan de renovación edilicia que fue encarado en el lugar. Lo más interesante fue cuando cavaron bajo techo, en zona ya cubierta, y comenzaron a salir escombros, y aparece la revelación de 2 espacios completamente enterrados. Esas son las viejas celdas del Cabildo
que hasta ese momento estaban ignoradas. Esta celda donde estamos actualmente tiene una profundidad de 4 metros con 20 centímetros, lo suficiente para que el preso no pudiese fugarse si no es con una ayuda exterior. La ventilación es minúscula, apenas un pequeño respiradero, un ambiente de gran humedad. Las paredes son las clásicas de aquellos tiempos, de calicanto. Y otro detalle de interés son estos marcos de quebracho, que por la resiedumbre de su contextura se han mantenido a lo largo de tanto tiempo. La historia del Cabildo mantuvo a través del tiempo un sino trágico, vinculado a la existencia de sus celdas y a los prisioneros que en distintos momentos fueron recluidos allí. El Cabildo del siglo XVI fue el órgano de gobierno político de la colonia y en el siglo XX, bueno, tuvo distintas funciones, entre otras ahí funcionó la central de policía de la provincia de Córdoba y lamentablemente en los 70 también funcionó como centro clandestino de tortura, de detención de muerte, Sobre este pasaje que antes estaba cerrado al final, que se llamaba Cusco y hoy se llama Santa Catalina, funcionó el D2, la Dirección de Inteligencia de la Policía, y ahí llegaban los autos de civil a la noche sin patente, con personas con armas, con números limados. Llegaban aquí y salían a hacer los operativos rastrillo, traían a los secuestrados, generalmente sindicalistas, estudiantes, militantes obreros, militantes políticos, de izquierda principalmente. Por aquí se calcula que pasaron unas 1000 personas, muchas de las cuales terminaron desaparecidas. Algunos fusilamientos incluso se produjeron aquí. El sobreviviente Luis Miguel Banonetti recuerda su propia experiencia como detenido durante 5 años en el Cabildo y relata el calvario que debió padecer en el lugar. Aquí apenas entramos por el pasillo ese, nos llevan a la sala que está acá atrás, uno por vez. Y la tortura era en esta sala, por lo menos a mí me la hicieron en esta sala. Me desnudaron, pusieron acá en el piso y patadas, golpes. Y después lo que le llamaban el submarino, que era poner un plástico acá y tirar agua por acá. En fin, fueron idas y venidas entre el patiecito y esto. Un día me sacan, yo creía que me iban a matar, me meten en una ambulancia y aparezco internado en el policlínico policial. Ese fue mi paso por la D2. La ubicación céntrica del Cabildo llevaba a quienes eran detenidos y encerrados en sus celdas a mantener un contacto directo con la vida cotidiana de la ciudad. Lo que tenía de valor agregado este centro clandestino de torturas del D2, del Cabildo, es que estaba en pleno centro y que a veces no solo escuchaban la voz del cura o del obispo dando misa, sino que también escuchaban las voces de la gente cuando salía del trabajo o cuando salían a pasear un sábado a la tarde. Esa era una desesperación extra, ¿no? Yo sabía que estaba en este lugar del Departamento 2 de Informaciones porque se escuchaban las campanas de la catedral. En la actualidad, el Cabildo fue recuperado como un espacio destinado a recordar las circunstancias trágicas que se vivieron en sus celdas para que esta parte oscura de su historia no vuelva a repetirse. En el Cabildo hoy está mi oficina de Derechos Humanos de la Municipalidad. De alguna manera, cuando el intendente propuso instalar allí la oficina, era para, digamos,
plantear la otra cara de la historia del Cabildo. Para muchos cordobeses que vivieron esa época es un tabú, un recuerdo negro. Hay mucha gente que no quiere pasar por el pasaje de Santa Catalina por miedo a los recuerdos, por miedo a darse cuenta que a lo mejor no tomaron conciencia cuando pasaban esas cosas. Hoy la gente pasa tranquilamente, es pleno centro comercial y financiero de la ciudad de Córdoba y muchos ni siquiera imaginan la cantidad de tormentos y atrocidades, delitos de lesa humanidad que ocurrieron aquí. Los habitantes de la ciudad de Córdoba sienten tristeza por algunos de los fines a los que se destinó el histórico edificio del Cabildo. Por el contrario, celebran con alegría haber redescubierto y devuelto a la comunidad un espacio místico y sorprendente como la cripta jesuítica. Las historias nos regresan al punto de partida, aquí, donde comenzó nuestra búsqueda. Nuevos relatos desconocidos esperan para ser descubiertos, porque recuerden que siempre habrá una historia escondida en la jungla de cemento. Soy Juan Di Natale para The History Channel. Gracias por acompañarnos.